Gracias. Soy Beatriz Molino, soy trabajadora y portavoz de Vodafone en Lucha, y muchas gracias por invitarme aquí una vez más en Fuenlabrada, que nos habéis dado voz muchas veces y esta vez no va a ser menos. Gracias, y gracias por invitarnos también en Unidos Podemos. Yo quería contaros que, bueno, Vodafone, los trabajadores y trabajadoras de Vodafone, quizá no somos un ejemplo de trabajadores precarios, somos un ejemplo de cómo las reformas laborales consiguen precarizar unos trabajadores y trabajadoras que no eran precarios. Ha sido todo un proceso que, con la excusa de la crisis, como no podía ser de otra manera, poco a poco ha ido cambiando las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de Vodafone. Teníamos un convenio más o menos aceptable, digno, unos sueldos más o menos dignos, no podíamos considerar a los trabajadores precarios. De hecho, esa ha sido nuestra debilidad, por decirlo de alguna manera. Nosotros no éramos como los compañeros de Coca-Cola, que están prácticamente todos sindicados y son fuertes. Nuestro perfil de trabajadores era mucho más individualista. ¿Qué ha pasado? Que con la reforma laboral, con la crisis, nosotros antes negociamos un convenio, pedíamos, la empresa nos iba aceptando, pues cuando íbamos pidiendo y nos iban aceptando. Era una situación de bonanza y conseguíamos buenas condiciones laborales. A partir del 2012 empezamos a negociar un convenio, y con la excusa de que era cierto que los ingresos de la compañía habían bajado, y era verdad, no solo por la crisis, sino porque el sector está copado. Ya no era como al principio, cuando se liberalizaron las telecomunicaciones, que aquí todo el mundo se compraba 400 móviles, los precios, la regulación de precios ha hecho que bajen los precios, los ingresos de las operadoras de telecomunicaciones han bajado, no solo por la crisis. Pero eso no significa que las empresas estén ganando poco, siguen ganando miles de millones. Nosotros nos encontramos con que a partir del 2012 estamos negociando un convenio y todo ha cambiado. Hay unas reformas laborales y la empresa ya nos empieza a poner problemas. Esto no nos había pasado hasta ese momento. La plantilla no es, ya digo, no es como la de nuestros compañeros, es mucho más paralizada o individualista en aquel momento. Y nos encontramos en mitad de la negociación con que la empresa nos dice que Londres, porque somos una multinacional, les está exigiendo un recorte de gastos que puede suponer entre un 10 y un 15%, un medio que supone entre un 10 y un 15% de la plantilla. Claro, como sindicato de clase que somos, cualquier cosa menos destruir empleo. Eso pensamos en aquel momento, y de buena fe pues le planteamos a la empresa no destruir empleo, no destruir el 10 o el 15% de la plantilla, ni mucho menos, estamos locos, no, hacemos lo que haga falta. Estamos negociando un convenio, pues no vamos a pedir poquitas cosas, y es más, no pedir poquitas cosas, conservar lo que tenemos, y os proponemos, en vez de hacer un ERE, hacer un ERTE, que afectó a toda la plantilla. ¿Qué pasa? Que después de este ERTE, la buena fe solo estuvo de un lado, y al año siguiente la empresa nos planteó un ERE que afectaba a 900 trabajadores y trabajadoras, que al final fueron 600 despidos y fue una externalización. O sea, ya empezamos a recortar. Además, también lo que está consiguiendo la reforma laboral, la excusa de la crisis, no solo precarizar, a esto afecta sobre todo, tristemente como siempre, a las mujeres. Nos afecta más, nos precariza más. Empieza a molestarle, parece que le empieza a molestar a la empresa los trabajadores de cierta edad, las mujeres, porque claro, exigimos mucho. O sea, los niños se ponen malos y queremos ir a acompañarles al médico, nos cogemos reducciones de jornada, y eso hace muy difícil organizar los departamentos. Y entonces nos empiezan a poner problemas con esos temas, y casualmente nos da la impresión de que se trata de el ERE que se plantea, que el primero fue económico, el del 2013, por razones económicas, insisto, había baja de ingresos, pero se seguían ganando miles de millones, pero la reforma laboral permitía hacer ese ERE. Y ese ERE se produjo con 600 despidos, externalización, cambio de condiciones, bajadas de recortes en convenio, se desaparece la lactancia Vodafone, que llamábamos nosotros, que era, una vez la trabajadora se incorporaba, tenía una reducción de jornada de 2 horas al día, sin reducción de sueldo durante un año. Está muy bien, pues nos la quitaron entera. Como otras muchas cosas que afectaban mucho más a las mujeres. Se les empieza a poner muchas pegas, es como decía la compañera, se empieza, no es solo
formalmente, pero se les empieza a poner pegas a las compañeras, que tristemente es la realidad, somos las que más hacemos uso de las jornadas reducidas. Y para que las cojan, sus jefes les ponen pegas. Y a pesar de todo esto, llega el año, se compra ONO hace como año y medio, y con la excusa de que se ha comprado ONO y que va a haber una fusión, pues ya nos van concienciando de que va a ser necesario otro ERE, porque sobra gente. En este momento, comisiones obreras, ya decimos, hasta aquí hemos llegado, hemos tenido ya muchos actos de buena fe, esto no puede seguir así, porque esta empresa sigue ganando muchos millones y no creemos que sobre nadie. No sobra nadie, porque para empezar somos dos compañías y la fusión de la que nos hablas no la entendemos, porque ONO es una empresa donde la mayor parte de la plantilla son técnicos que se dedican a la fibra, y en Vodafone la mayor parte de la plantilla son técnicos que se dedican a la telefonía móvil, con lo cual esas duplicidades son mínimas, son en departamentos como finanzas y se pueden solventar de otra manera que no sea destrucción de empleo. Mientras ellos sigan con su disco rayado de va a ser necesario, nosotros insistimos en que no va a ser necesario, porque hay otra manera de hacer las cosas, que nos dejaran participar en la reorganización y verían cómo era posible hacer de otra manera las cosas. Hace casi un año, en julio del año pasado, finalmente la empresa nos anuncia un ERE que afectaría a 1.300 personas. Nosotros empezamos a negociar en septiembre, empezamos a organizarnos, tal como decía Alberto, nuestro compañero de Coca-Cola. Todo el mundo nos decía, vais a tener un problema porque la plantilla no va a seguir. La plantilla no siguió, porque nos movilizamos, intentamos hacer visible el conflicto, que es muy difícil, como decía también el compañero, porque los medios de comunicación no ayudan los medios de comunicación, pero ayudan otros compañeros, la solidaridad de otros compañeros, ayudan las redes, ayudan algunos partidos políticos, y eso hicimos. Utilizamos todo el mes de agosto para organizarnos, y el mes de septiembre, cuando empezó la negociación, pues seguimos movilizándonos. Hubo grandes movilizaciones que nunca había pasado en nuestra empresa, hicimos muy visible el conflicto en la medida de lo que había ocurrido en las veces anteriores, a pesar de todo. Y otra cosa que hicimos muy importante es retransmitir en todo momento a la plantilla lo que ocurría en la mesa de negociación, que supieran que se llamaba mesa de negociación, pero no existía ninguna negociación. Fue un paripé que duró un mes. La última semana hubo dos sindicatos que dieron un giro, y bueno, pues finalmente se planteó la última oferta de la empresa, fue plantear solamente 1.049 despidos, que se llevó la propuesta a Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. Todos dijeron que no a ese acuerdo. A pesar de todo, la UGT y la STC firmaron el acuerdo. Demandamos, Comisiones Obreras demandó ese acuerdo, porque no entendíamos las razones económicas, no entendíamos, porque es verdad que habían bajado los ingresos, y los ingresos iba a subir, no a bajar, como decía la empresa, y además considerábamos que la decisión de la fusión no se había tomado en aquel momento y que dudábamos que se produjera. Llevábamos el ERE a los tribunales, efectivamente la Audiencia Nacional no nos dio la razón, sirve de poco, como decía Alberto, porque se creyó todo lo que planteó la empresa, que la bajada de ingresos iba a ser continuada durante el año, que la fusión era tan complicada, porque eran dos empresas tan grandes, que era necesario, aunque no se hubiera producido esta previsión, hacerlo de esta manera, porque se iba a producir en algún momento. ¿Qué pasó? Que desestimaron la demanda, se produjeron todos los despidos, los 3 días, casi todos los despidos, los 3 días después del juicio, y nos encontramos con que efectivamente, cuando se cierra el año fiscal y el consejero delegado da los resultados de la compañía, los ingresos se habían disparado. O sea, Vodafone ha cerrado este año como nunca lo había cerrado desde la crisis. Pero eso no es lo peor. Se equivocó el juez en las razones económicas. Lo peor es que también se equivocó con la fusión. Habréis visto ayer en prensa que Vodafone no se va a fusionar. Vodafone no se va a producir la fusión, con lo cual la razón organizativa también se la colaron al juez y no ha existido. No sabemos si existirá en el futuro, pero de momento se ha suspendido sin nadie. Bueno, todo esto nos sirve de poco, porque nuestros compañeros y compañeras están en la calle. Además, nuestros compañeros de la STC y la UGT no solo firmaron el ERE, sino que firmaron condiciones de convenio en el ERE, con lo cual hemos empezado a negociar un convenio viciado,
que poco hay que negociar porque han cerrado muchos temas, han cerrado todos los temas económicos y de jornada ya están negociados, no hay garantía de empleo, vamos a firmar un ERE donde poco se puede jugar porque lo más gordo ya está cerrado, la garantía de empleo no existe y está cerrada, no se quiere hablar de ella. Bueno, pues ahí estamos. Esto no quiere decir ni mucho menos que nos rindamos. Ahí seguimos, seguiremos peleando por lo que se pueda conseguir en el convenio, aunque esté la negociación viciada, y estamos seguros de que esto no acaba aquí, que la compañía va a seguir esta línea de precarización hasta conseguirlo si no lo impedimos. Y lo que esperamos, que lo impediremos, sí, que entre otras cosas, que Unidos Podemos gane las elecciones, se deroguen las reformas laborales para no ayudar a las compañías, que fortalezca la negociación colectiva, y entonces todo será mucho más fácil. Y poco más tengo que deciros, que espero que ganemos el 26J.